Hoy es un día estupendo, un día de alegría, como ayer Santa Águeda, días de los mártires, son siempre días de alegría y de esperanza. Los cristianos tenían una idea clarísima: en la cruz está nuestra esperanza, porque Cristo ha dado ahí la vida y yo he de pasar por el camino mío de la cruz, cada uno tiene el suyo. Pues hoy celebramos la memoria de los santos Pablo, Miki y compañeros mártires en Nagasaki, una ciudad de Japón muy conocida. Y fue en el siglo XVI, cuando empezaba la evangelización de aquellas tierras. Allí, declarada una persecución contra los cristianos, fueron apresados y duramente maltratados 8 presbíteros y religiosos. Pablo Miki era jesuita, y también de la Compañía de Jesús, otros, y de la Orden de los Hermanos Menores franciscanos, que venían de Europa. Un español estaba entre ellos, o habían nacido en Japón, junto con 17 laicos. En el año 1597 fueron condenados a morir clavados cruelmente en la cruz, y así lo narran las actas, donde sin embargo manifestaron su alegría. ¿De dónde nace esa alegría? Pues de saber que en la cruz está la salvación, y ese era el camino que el Señor les había dado. Estaban felices. La alegría por haber merecido morir como Cristo. Un honor. Cuando tengamos dificultades, cuando lleguen los momentos de desesperación, cuando lleguen las realidades de cada jornada, que son a veces las pequeñas contrariedades que nos dificultan el camino, enfoquemos todo eso, como vamos a hacer en este Año Santo, desde el punto de la mañana hasta la noche, con esperanza. Y miremos, esto me sirve para llegar al cielo. El Señor ha permitido que lo viva en la familia, en la calle, en la enfermedad, en la inutilidad, porque ya no puedo hacer casi nada, o en unos momentos de trabajo. Ahí me espera el Señor. De esa manera, la sangre de los mártires fue, como lo decían los primeros cristianos, semilla de cristianos, y se llenó Nagasaki de una cantidad de cristianos que después pasaron por otras persecuciones y siguieron sembrando la esperanza de llegar al cielo, la que estamos celebrando en este año, y queremos que el Espíritu Santo nos la aumente. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, no os habéis acercado a un fuego tangible y encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta, ni al estruendo de las palabras, oído el cual ellos rogaron que no continuasen hablando. Y tan terrible era el espectáculo que Moisés exclamó: «Estoy temblando de miedo». Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a las miríadas de ángeles, a la asamblea festiva de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a la perfección y al mediador de la nueva alianza, Jesús, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. El monte Sión, confín del cielo, ciudad del gran rey entre sus palacios.
Dios descuella como un alcázar. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Los que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad del Señor del universo, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu nombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Aleluya, aleluya, aleluya. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Bajo la protección y el testimonio de los mártires de Japón, pues miramos lo que el Espíritu nos dice en estos pasajes. La carta a los hebreos, como veis, Moisés les advierte al pueblo, pero claro, estaban esperando recibir allí, recibieron las tablas de la ley, pues todo el mensaje, y lo que veían es que había aparecido un fuego tangible que estaba encendido, que estaba lleno de nubarrones, una tormenta, un tormentusco enorme, el sonido de la trompeta, el estruendo de las palabras, y así lo oyeron, y todos pues le dijeron: no hables, que me estás montando aquí el cisco, ¿no? Queremos escuchar a Dios. Pero es las señales que el Señor ponía para que el pueblo, pues con su capacidad, pudiera entender aquel espectáculo. Él mismo les dijo: estoy temblando de miedo. Y entonces aprovechó y les comentó: vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén del cielo. Y les dice: ¿por qué veis esto algo tan espectacular? No es para meteros miedo, sino para que os llenéis de alegría por la grandeza que no se puede representar con las cosas humanas. Pero bueno, eran unas señales. Miríadas de ángeles, asamblea festiva de los primogénitos inscritos en el cielo. Y ahí está Dios, juez de todos, y las almas de los justos que han llegado a la perfección. La verdad, como el cielo que se mostraba, ¿no? Y al mediador, a Cristo, de la nueva alianza, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel, la sangre de Cristo, por la que Dios nos salvó.
al Señor lo tenemos que mirar siempre así, con la grandeza de lo que es, pero no con los miedos. Un Dios que es violento, no es Dios ese Dios. Nos habla en ese pasaje la carta a los Hebreos para que tengamos la imagen de Dios correcta. Y por eso necesitamos que dentro de nuestro corazón la fe, la esperanza, la caridad sean una realidad muy amable y muy exigente. Es el amor. Y el amor es fuego y quema. Y fijaros luego en el Evangelio de hoy, porque tenían que transmitir esta buena nueva, que ha venido Cristo, que ya está aquí, que está vivo, que Dios está con nosotros en la tierra. Está aquí en esta Eucaristía, va a entregarse por toda la Iglesia, los que están aquí los que estamos aquí en la tierra y los que están de camino hacia el cielo y por los del cielo también, claro. Pero entonces el Señor nos está procurando preparar, que es lo que hizo en el Evangelio de hoy. El Evangelio narra el momento en que Jesús envía a los 12 en misión. Y ese pasaje se detiene, yo diría, en el estilo del misionero. Ahora le decimos el perfil del misionero, en las cualidades que aparecen cuando una persona es evangelizadora, que podríamos resumir en varios puntos, ¿no? Pero yo voy a resaltar algunos. En primer lugar, es que la misión tiene un centro y que la misión tiene un rostro, tiene un modo de presentarse. El discípulo misionero tiene que saber antes que nada que su centro es, el centro de referencia, es la persona de Jesús. Pues yo soy cristiano, soy apóstol. Por el bautismo tengo de referencia a Jesús cuando veo las cosas del día, cuando pasan las cosas en mi familia, cuando tengo que pasar por dificultades, en todo lo que me pasa del día hasta la noche. ¿Cómo haría Jesús esto? Eso lo hacían muchos los cristianos. ¿Cómo se enfrentarían a estas circunstancias? Bueno, pues ahí tenemos una cosa importante para ser buenos evangelizadores. Y además, en la narración lo va comentando. Jesús dice que llama, comenzó a mandarlos, dándoles poder, ordenó, les dijo. O sea, que el ir y el obrar de los 12 aparece como el irradiarse desde un centro. ¿Y quién es ese centro? Cristo. El manifestar la presencia y la obra de Jesús en su acción misionera. Eso implica que los apóstoles no tienen nada propio que anunciar, ni propias capacidades que demostrar, sino que hablan y actúan como enviados, o sea, como mensajeros de Jesús. Santo Padre esto lo subrayaba. Este episodio evangélico se refiere también a nosotros, porque somos enviados. Y no solo a los sacerdotes, a las personas entregadas a Dios, a los consagrados, a los religiosos. No. A todo hombre y mujer y habitante de esta tierra. A todos los bautizados, llamados a testimoniar en los distintos ambientes de la vida, decía el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio es que está aquí, que está vivo, que te lo vas a encontrar ahora cuando salgas a la calle, después de habértelo encontrado en la misa. Eso. Y también para nosotros, decía el Papa, esta misión es auténtica solo a partir de ese centro inmutable que es Jesús. O sea, no es una iniciativa de los fieles, o de los grupos, o de las grandes asociaciones, o de las parroquias, o de las personas que están más o menos yendo a la iglesia. No, la llevas dentro. El Señor te ha puesto una misión desde que te han bautizado. Ningún cristiano anuncia el Evangelio por sí, sino solo enviado por la Iglesia que ha recibido el mandato de Cristo mismo. Es precisamente el bautismo lo que nos hace misioneros. Un bautizado que no siente la necesidad de anunciar el Evangelio, de anunciar a Jesús, no es buen cristiano. No se ha enterado, vamos. No ha tenido las luces, o no se lo han explicado, o no lo ha asumido, porque te pueden dar clases y clases, pero como no las sumas... Bueno, segunda característica del estilo del misionero. Yo diría que es, lo hemos recordado antes, que tiene un rostro. O sea, ¿cuál es ese rostro? La imagen que transmite es la pobreza de medios.
O sea, su equipamiento responde a un criterio de sobriedad, como dice el Evangelio. El Maestro les quiere libres, ligeros, sin apoyos, sin favores. ¿Y en qué se apoyan? Pues están seguros por el amor con que Él les envía, el amor de Dios. El ancla de mi esperanza. Y además son fuertes solo porque van a anunciar la palabra de Dios. Esa es mi fortaleza, no lo que yo pueda hacer. El bastón y las sandalias son la dotación de los peregrinos, porque tales son los mensajeros del reino de Dios. O sea, no son gerentes omnipotentes. No. No son funcionarios inamovibles. No son las divas de la gira. Hay una gira de un cantante, hay una gira de un montón de personas que van de misión y allí están los grandes cabezas y los grandes predicadores y las grandes... ¿Pero dónde vas? Aquí el que convierte es el Espíritu Santo y tú eres un instrumento más. Bueno, después ellos han de saber que serán instrumentos de una conversión. Otra característica. ¿Conversión de quién? Que va a hacer el Espíritu Santo y no ellos. Y eso requiere ayudar a los demás, a abrir el corazón. Pero para ayudar a abrir el corazón de los demás e invitarlos a que se dejen convertir, se necesitan, lo dice el Señor aquí, mansedumbre, humildad y pobreza, siguiendo los pasos de Cristo. Bueno, pues así el Santo Padre lo aseguraba cuando hablaba de este Evangelio, pues poniendo un ejemplo, decía, si un apóstol, un enviado, alguno de nosotros, porque somos tantos los enviados aquí ahora en la Iglesia, los que estamos bautizados, va un poco con la nariz para arriba, creyéndose superior a los demás, o buscando algún interés humano, o un dominio sobre los demás, buscando posiciones en la Iglesia, jamás colaborará en abrir el corazón de nadie, porque su palabra no tendrá autoridad. El discípulo tiene la autoridad si sigue los pasos de Cristo. ¿Y cuáles son los pasos de Cristo? La pobreza. El Señor de Dios se hizo hombre. Se aniquiló. Se ha despojado de todo. Pues no andemos con que necesitamos gran cantidad de cosas para convencer a los demás, ni creyéndonos que convencemos nosotros a nadie. La pobreza que conduce, dice el Santo Padre, claro, si vives con ese desprendimiento, pues te aparece lo inmediato que ha dicho el Señor. Ella conduce a la mansedumbre, a la humildad. No se imponen las cosas, no se van atacando, acosando, empujando, haciendo el proselitismo malo, que está en la Iglesia muy instituido, y siguen algunas instituciones, ¿sí? Eso no es evangelizar. El Señor va humilde, va por la calle para curar. Y así un apóstol con esta actitud de pobreza, de humildad y de mansedumbre es capaz de alentar, de animar con autoridad, diciendo, convertíos. Es decir, poneros a dejar que el Espíritu te convierta. Entrar en conversión. Vamos a pedírselo a la Virgen. Sí, que la Virgen María, la primera discípula y misionera de la palabra de Dios, nos ayude a llevar al mundo el mensaje del Evangelio en un júbilo humilde y radiante, con estas características. El centro, Cristo. El rostro que yo tengo que manifestar es la pobreza, la sencillez, la humildad. La verdad ya se impone por ella misma. Y después, nada de ponerme aquí a ser el que manda, el que convierte, el que hace, el que empuja, el que saca todo adelante. Es el Señor. El mensaje del Evangelio con un júbilo humilde y radiante, más allá de todo rechazo, incomprensión o tribulación que tendremos que pasar como los mártires. Que así sea.